cómo encontrar tu ventaja competitiva. En el mundo de las ventas, independientemente de en qué sector estés, ya sea venta transaccional, venta relacional o venta compleja, venta de artículos pequeños, venta de la franja media o venta de artículos complejos, siempre está el tema de la diferenciación. Y la diferenciación, hay dentro de ese mundo de diferenciación, de los 5 niveles de diferenciación, está la ventaja competitiva. ¿Qué tú tienes que los demás no tienen y que hace que tú vendas? Porque tú puedes tener diferencias que solamente te ayudan en los comparativos, pero hay diferencias que logran que tú vendas. De eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, de la ventaja competitiva, de cómo encontrarla. En algunos es una característica del producto, algunos otros es un tema de la marca, otros es un tema de la empresa que tiene la ventaja competitiva. Puede ir desde certificaciones, normatividad, características específicas, mismo conocimiento, habilidad, profesionalismo, etcétera. Y para poderla encontrar, la forma más sencilla es a través de una serie de preguntas. En específico, estamos hablando de 7 preguntas y son las que les quiero compartir el día de hoy. Vámonos al punto. La primera es: ¿qué es lo que vendemos? Y cuando respondas esa pregunta, debes de ir más allá de lo evidente, de lo que está enfrente de tu nariz. Es qué es lo que vendes. Así como se dice mucho que esa frase de que Starbucks no vende cafés, sino vende experiencias, a esa es a la respuesta a la que quieres llegar. ¿Qué es lo que vendes en realidad? ¿Vendes tranquilidad? ¿Vendes seguridad a futuro? ¿Vendes felicidad? ¿Vendes seguridad en alguna permanencia de una ocupación? ¿Vendes ahorro? ¿Vendes ganancia? ¿Qué es lo que envuelve, lo que empaqueta a tu producto o servicio? Es bien importante resolver eso para que encuentres tu ventaja competitiva. Hay muchos ejemplos. Así como dicen, Tropper no vende brocas, no vende esas brocas que son para hacer los barrenos en la pared. Él lo que vende es el hoyo en la pared, ¿no? Las marcas de cosméticos no venden el lápiz labial, sino venden la sensación de belleza. Los fabricantes de ropa no venden muchas veces la ropa per se, sino el estilo o el acceso a un círculo social. Entonces, responder la pregunta de ¿qué es lo que vendes? Es el inicio para encontrar tu ventaja competitiva. Cuando tú hagas este análisis a conciencia, te tienes que sentar a pensar. Te puedes apoyar dentro de, si ya tienes clientes, preguntarles qué es lo que ellos valoran, por qué es que están comprando tu producto o tu servicio. Y en ese camino encontrarás la respuesta y de ahí tienes que ir al segundo nivel, al segundo paso, que es responder la segunda pregunta. La segunda pregunta es: ¿por qué alguien quisiera comprar lo que yo vendo? Y la gran mayoría de los que estamos en el mundo de las ventas salimos a vender por vender, sin preguntarnos el ¿por qué alguien quisiera comprar lo que yo vendo? Porque cuando tú entiendes que a lo mejor tú no vendes teléfonos, sino lo que vendes es conectividad, o lo que vendes es diversión, o lo que vendes es una oficina móvil, encuentras que hay varios significados a qué vendo. Y cada uno de los significados va a tener una respuesta específica de por qué me lo compran, qué es lo que alguien quiere obtener. Tú estás dando el entretenimiento, pero ¿cuál es su expectativa? Y eso nos lleva a la tercera pregunta: ¿por qué la gente necesita este producto? Cuando hablamos de necesidad, partimos del entendimiento de que la venta en el trasfondo está movida por el miedo. Pero el miedo entendido desde sus 4 facetas: miedo a perder algo, miedo a ganar algo negativo, ya sea en el presente o en el futuro. Miedo a perder algo en el presente o a ganar algo negativo en el presente
o a perder algo en el futuro o a ganar algo negativo en el futuro. Y cuando entiendes que la gran mayoría de las decisiones de compra están movidas por ese miedo, encuentras que hay dos grandes factores: ganar placer o evitar dolor. Y entonces, dentro de el dolor y del placer es donde se mueven todas las decisiones de compra. Y ahí hay una necesidad de satisfacer esa sensación de placer o satisfacer esa urgencia de evitar el dolor. Entonces ahí es cuando tú entiendes la necesidad. ¿Por qué es necesario? Y ahí vamos un poco más profundo a entender que todo producto o servicio resuelven un problema. Y entonces tienes que entender cuál es el problema que tú resuelves, que esa es la cuarta pregunta. ¿Qué problema resuelve tu producto o servicio? Porque cuando entiendas cuál es el problema que resuelve tu producto o servicio, estarás también encaminado a encontrar las personas que estarán dispuestas a comprarlo. Y de ahí, cuando ya entiendes qué problema resuelve y ya sabes por qué hay una necesidad, porque la necesidad es resolver el problema, tú puedes ir a la siguiente pregunta, que es: ¿por qué este producto te permite resolver el problema? ¿Por qué? ¿Por qué este y no otro? ¿Por qué este mejor que el otro? ¿Por qué te lo permite resolver? Cuando entiendes eso, vas a entender cómo es la psique, el proceso de decisión que tiene tu cliente. Y cuando lo entiendas, vas a encontrar también varias vías y vas a ir armando desde arriba varios caminitos, varios arbolitos, y cada uno necesita responder todas las preguntas. Entonces, cuando entiendas por qué este producto te permite resolver el problema, tienes que pasar a la siguiente pregunta: ¿qué pasa si no resuelven ese problema? Cuando entiendas qué pasa si no resuelven ese problema, vas a entender un concepto que se llama sentido de urgencia. ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cuál es el impacto negativo? Y no solamente a la persona. Si es venta a consumidor, pues solamente tienes una persona, pero si es venta a empresa, tienes que entender también cuál es el impacto negativo en los tomadores de decisión. Y cuando veas el impacto negativo, la pregunta obligada es: ¿qué pierde si no lo resuelve? Ponerlo en números, ponerlo en plata, hacerlo tangible. A ese proceso se le llama concientizar al prospecto, hacerlo consciente de que tiene esa pérdida. Y ese valor específico económico que encuentres va a ser lo que te va a ayudar más adelante en el proceso de la venta a justificar la inversión con un retorno de inversión, un ROI. Y por último, tendrás que responder en esta primera fase qué afectaciones tendrán por no resolverlo. Aparte de lo económico, ver sobre la operación, sobre el día a día, sobre las afectaciones. Pueden ser afectaciones tan sencillas como: ¿sabes qué? Se van a tener que quedar más tarde a resolverlo. Ya que tengas todo ese panorama, con todo ese panorama, tú vas a poder desarrollar una ventaja competitiva. ¿Cómo? Siendo la mejor solución. Y de ahí puedes ir 3 pasos más profundo preguntándote: ¿por qué la gente me compra a mí como persona? Cuando tú estás en este proceso, entiendes que el diferencial más grande de toda venta es el vendedor. Entonces, ¿por qué me compran a mí y no a mi colega que vende exactamente lo mismo que yo? ¿Por qué a mí y no a mi competidor que vende la misma marca y el mismo producto al mismo precio que yo? Yo que traigo a la ecuación en la venta. Entonces, das ese pequeño extra para ir más profundo. Y luego después, ¿qué tengo de positivo como vendedor? Como vendedor, cuando lo entiendes como un vendedor profesional, debes de ir un poco más allá y entender que no solamente eres el facilitador de la transacción, sino que hay algunos factores propios tuyos en tu función de ventas que pueden hacer la diferencia.
La primera parte es por qué me compran a mí, es más personal, de personalidad, de actitud, de valores, y en la función de ventas es en tu ejecución de esa labor de ventas. Y por último es qué pierden si no te lo compran a ti. ¿Qué perderían si no te lo compran a ti? Y cuando logres resolver todas esas preguntas, tendrás tu verdadera ventaja competitiva. Spoiler alert, la ventaja competitiva en esencia, en el core, la da el vendedor. No la da la marca, no la da el producto, no la da la empresa, la da el vendedor. Entonces el vendedor sigue siendo la entidad más importante dentro de la venta. Aunque el día de hoy con la parte de online y la automatización y los temas de la lejanía, el vendedor no se siente tan importante en el proceso, pero sigue siendo el factor más importante. Al final del día, en un proceso automatizado, las respuestas las diseña y las genera un ser humano, que en teoría tendría que ser un vendedor profesional. Al mismo nivel, la interacción en el proceso, antes, después y en la reventa, sigue siendo el contacto con un ser humano. Aunque por la reducción de costos cada vez más se está haciendo el esfuerzo de reducir al capital humano y sustituirlo por procesos automatizados, aún así, todos y cada uno de los clientes o de los prospectos buscan de forma proactiva la interacción humana. Entonces es importante que nos hagamos las preguntas, que las resolvamos a conciencia y que encontremos nuestra ventaja competitiva.